Gloria a Dios una vez más a nuestros amados televidentes que a través de estas redes sociales pues suelen estar pues escuchando la voz de Dios, y también pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Creemos que en esta noche Dios va a hablar a nuestras vidas. Esperamos que ustedes ahí donde estén en sus hogares, aún en medio de las circunstancias, las situaciones adversas que suelen pasarnos a todos, creo que no es motivo para nosotros desertar o apartarnos de la presencia de nuestro Dios, porque recuerdo la palabra que ni la vida, ni la muerte, ni las potestades, ni los gobernadores de las tinieblas, ni cosas semejantes pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta noche queremos compartir una palabra, esperando que usted y yo pues abramos nuestros corazones y nos quitemos toda distracción y todo aquello que pues posiblemente puede ser un obstáculo en que usted y yo recibamos esa palabra en esta preciosa noche. Desde aquí, desde este púlpito, una vez más, el pastor Mario Ulloa, también servidor de Jesucristo y también de ustedes, porque de alguna manera u otra trato de mostrar de pronto una mínima parte del amor que Dios ha derramado en mí, siendo entendido de las cosas que están aconteciendo en el mundo, pero también de una manera u otra pues trato de transmitir esa verdad absoluta, la cual nos hace memoria de a donde Dios nos sacó, el camino, la carrera que estamos corriendo, y el final de ella también es importante. Por lo tanto, en esta noche solo pido que pues ustedes abren su corazón ahí donde ustedes se encuentran, para que así de esa manera ustedes reciban esta palabra, y es una semilla incorruptible la palabra de Dios, a la cual pues produce fruto en nosotros. Cuando usted y yo la abrazamos, cuando usted y yo verdaderamente tenemos un verdadero arrepentimiento y nos ponemos en la mano de nuestro Dios, de nuestro Señor, y en la guianza de su Espíritu Santo. Entonces, desde aquí, desde este púlpito, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a compartir en esta noche esta palabra de aliento, de esperanza y también de vida eterna para aquellos que todavía no han decidido darle su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se conectan a través de estas redes sociales, les bendecimos en el nombre de Jesús, y esperamos que esta palabra pues traiga aliento verdaderamente a su vida, y que usted y yo pues en medio de los tiempos pues nos pidamos siempre a nuestro amado Espíritu Santo que nos dé esa fuerza como la del búfalo para mantenernos en pie y seguir adelante, ya que nosotros somos peregrinos en esta tierra y estamos corriendo una carrera, pero no vamos a ser coronados a menos que usted y yo la terminemos. Por eso es que en medio de los tiempos, en medio de las situaciones adversas, usted y yo pues debemos de cobrar ánimo para seguir adelante. Once again, I just thank God for you guys, also just through this channel, just watching every Monday, Tuesday, from now on Wednesday, on Friday. I'm here once again just to speak God's word, and also just give you maybe you open your heart tonight and you will receive according to your faith. And that's what God's going to speak to you guys. Just stay tuned. And later on, I'm just going to give you some passages so you can read in your house, wherever place you might be. And you can meditate those words, and also just try to bring you the memory of God's word in your life, that they can be an impact in your life, that you can have a change and also in your life. And so that's for tonight. I'm just going to say something that God put in my spirit according to His word, and I'm just going to share it with you guys tonight. God bless you, keep you once again. One of the days I'm just going to do the service in English. I might be a little bit, but just also in Spanish. That's the way I've been doing these days. So God bless you, keep you. Thank you for watching. Thank you for watching once again. Okay, and I'm just going to give you that later on. Until now, so I will continue doing it in Spanish. Una vez más, amigos televidentes, vamos a tocar un tema
a la cual nos habla en esta preciosa noche de que nosotros somos salvos, hemos sido salvos, no por obras. Y es para que usted y yo no nos gloriemos. Sabemos que el estándar de Dios para que usted y yo entremos al cielo debería o debe ser perfecto. Y usted y yo verdaderamente pues no tenemos esas cualidades de esa perfección, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria del Señor, hemos sido apartados. Nuestra ciudadanía incluso estaba muy lejos de acercarnos a Dios. Pero vemos claramente que desde la eternidad Dios preparó un plan a través de la persona de Jesús para redimir la raza humana, redimir pues la humanidad. Por causa del pecado se separó Dios de nosotros, se apartó, porque Dios, una de las cualidades de su naturaleza es santo, en toda su manera de ser, Él es santo. Entonces pues entendamos que pues el hombre en sí estaba perdido, y por esa causa fue que Dios tuvo que Él mismo humanizarse y venir a este planeta, la cual Él construyó con un propósito y un plan para redimirlo a usted y a mí de la condenación de su ira por causa del pecado. Entonces debemos de pensar en esto, que nosotros pues de una manera u otra tenemos que entender que usted y yo no somos salvos por nuestras buenas obras, no somos salvos por nuestros méritos humanos, no somos salvos por esfuerzos humanos, y tampoco por nuestras habilidades humanas o otros medios que usted y yo podamos emplear. Sabemos que hay muchas religiones, pero las religiones todas caen en la misma categoría del error, porque de alguna manera pues siempre el hombre busca a quien adorar, busca cómo acercarse a Dios, pero hay un solo camino, no hay una agenda o algo que pues usted y yo pues podamos hacer para nosotros introducirnos al cielo, aunque muchos consideran que no solamente Jesús, sino que hay otros medios para entrar o penetrar al cielo. Unos de pronto andan entre las ramas y otros pues saltando las paredes, como salteadores, como ladrones, pero la palabra de Dios dice que ningún ladrón va a entrar al cielo. Entonces entendemos por la palabra que las obras humanas o las habilidades humanas no lo llevan a usted al cielo, no lo ponen a usted y a mí en una buena comunión con nuestro Dios. Lo que debemos de entender es la obra de la cruz, a la cual pues Dios hecho humano vino acá y pagó un precio por su redención y por la mía, y también por sus pecados y también por sus transgresiones. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios. Voy a leerles algunos pasajes bíblicos, trayéndole al recordatorio que el único camino y la única verdad absoluta se llama Jesucristo, que necesitamos, aún aquellos que en verdad no le han dado su corazón a Jesús, necesitan un abogado, necesitan un intermediario, a la cual se llama Jesucristo. Fuera de Él, usted y yo, pues absolutamente nada podemos hacer. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, 4, 5 y 6, dice la palabra del Señor: Jesús les dijo a los discípulos: ¿sabéis dónde voy y sabéis el camino? Les dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras pues Jesús se las habló a sus discípulos, como también a usted y a mí, dándonos a entender, a comprender que no hay otra fuente a la cual usted y yo podamos ser salvos. Por eso es que las religiones en el mundo viven confundidas, porque hay un espíritu de confusión, de error, a la cual nos tienen pues, en otras palabras, separados de la información genuina que viene del cielo, que es la verdad que se encarnó, que se humanizó y vino a este mundo para traerle a usted y a mí una esperanza de salvación
y de vida eterna. Pero muchos no lo saben y continúan buscando de alguna manera u otra cómo ellos pues ser salvos de la manera de un facilismo. Pero sabemos que no hay el estándar que Dios pide para que usted y yo entremos al cielo, tiene que ser perfecto. Y lamentablemente el ser humano no lo tiene. Por eso es que necesitamos de Jesús. Y es que ahora muchos tenemos a Jesús y podemos preguntarnos qué vamos a hacer con Él. Si Él ahora ha venido a vivir en nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que el único camino que usted y yo podemos tomar es seguir al Maestro, continuar con Él en el caminar a la cual su palabra Él ha trazado para que usted y yo pues seamos direccionados por su Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos redarguye aún la palabra, aún también nos consuela, aún también de una manera u otra Dios nos trae sueños, nos da sueños, visiones y aún las cosas que han de acontecer en el futuro. Por eso es que es importante que usted y yo entendamos, amigos oyentes, hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales, aún personas que por decir no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que entendamos de una vez por todas que no hay otra forma, no hay otro camino, no hay una agenda o una fuente que usted y yo pues podamos salvarnos por nuestros propios medios. Que la Biblia declara que hay un solo camino y hay una sola verdad absoluta y se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso es que hablaba de las religiones. Sabemos que hay muchas y todas ellas tienen sus dioses o adoran a sus dioses, pero no al verdadero Dios, porque ellos están buscando una forma como salvarse a su manera. Aquí en esta forma que usted y yo pues la salvación es gratuita. A usted y a mí no nos costó nada, pero a Jesucristo sí. Y eso lo hizo por su gracia, su misericordia. Mostró su amor y su compasión por una humanidad perdida, a la cual pues nadie daba un peso por ninguno de nosotros. Pero por eso ahora puedo entender que su alma y la mía delante de nuestro Dios tienen un gran valor. Y por eso es que hay que apreciar la vida. Entre tanto que yo y usted estamos en este planeta Tierra, con el fin de llevar a cumplimiento la agenda que Dios pues nos ha entregado, la demanda de nuestro Dios, de seguir predicando y seguir haciendo la gran comisión, de darle a conocer a las almas cautivas, oprimidas por el diablo, que todavía hay una esperanza y se llama Jesucristo. Pero usted y yo pues, nosotros pues no podemos hacer obras por nosotros mismos, ni nada que podamos hacer humanamente para nosotros pues torcerle el brazo a Dios o agradar a Dios. La única forma es que usted y yo pues no volvamos obedientes a Él y a su palabra. Si hay algo que a Él le agrada es la obediencia, porque Él no quiere ningún sacrificio fuera de lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario, a la cual agradó a Dios, y por eso Él dijo una vez: consumado es. Este es mi Hijo amado, un día declaró Dios Padre, una voz que salió cuando Juan el Bautista se encontraba bautizando allá en la orilla del Jordán a Jesús, a la cual dijo y afirmó que Jesús era su Hijo amado, en la cual Él tenía complacencia. Entonces pues entendemos que hay una afirmación del cielo y hay una forma de identificar a la cual usted y yo sabemos quién es Jesús. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 19, en el libro de Romanos, en el capítulo 19, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en Él en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, que usted tiene que confesarlo a Él como su Señor y como su Salvador. Y la palabra establece, afirma y confirma que usted es salvo. Usted es salvo de la condenación, de la ira de Dios. Usted ha pasado de muerte a vida. Porque recuerde que la palabra dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo dice el libro de Efesios. Y que ahora por gracia somos salvos. Entonces es de gran importancia que entendamos de que usted y yo pues no hemos sido salvos por ninguna obra humana, sino por la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, la oración, la exaltación de su nombre, a la cual es bendito por los siglos. Él es el único que puede llevarse toda la gloria, porque Él hizo una obra excelente, a la cual ningún ser humano se le fue dado esa oportunidad, porque no tenía un estándar perfecto delante de Dios, porque su naturaleza se había contaminado por el pecado, por la maldad, por la transgresión y por la iniquidad. Entonces, por eso es que continuamos dando a conocer esta verdad absoluta, a la cual es Jesucristo. Jesucristo para mí es la salvación, significado, sabiduría, santificación y también redención. Debe ser también para usted y para mí. La cruz es símbolo de maldición, pero también vemos nosotros la gracia de Dios manifestada en esa cruz para destruir al pecado y la iniquidad de la raza humana. También la derrota de Satanás y el juicio sobre él y todos sus demonios aliados. Y allí en esa cruz Jesús nos trajo salvación, libertad, reconciliación entre Dios y el hombre. Porque el hombre en otras palabras, se había enemistado con Dios por causa del pecado. Porque recuerde que la naturaleza de Dios es santa. En Él no hay variedad. Él tiene acceso a estar consciente de la maldad, pero Él no tiene relación con ella. Usted y yo sí conocimos el mal y también el bien. Pero el amor de Dios, a la cual no empuja a nadie, porque el amor no se jacta. El amor es un don de parte de Dios, a cual lo tenga el don de amar. Pero sabemos que Jesucristo, Dios derramó su amor en cada uno de los creyentes, porque sabemos que Él no tiene amor, Él es amor. Pero todo aquello que usted y yo podamos hacer es de gran importancia que lo sazonemos con amor. De otra manera, pues, queda incompleta la tarea. Pero sabemos que en la cruz del Calvario, Jesucristo manifestó su gracia, la impartió a la raza humana, a la raza caída de Adán, por amor, porque Él no murió por sí mismo, Él murió por una humanidad, Él murió para todos aquellos que creyeren y le dieren su corazón a Jesús. Él murió para que usted y yo pues seamos salvos de la ira venidera, seamos salvos de la condenación, seamos libres del poder de Satanás. Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, porque Jesucristo es luz, Satanás es tiniebla. Donde quiera que usted lo ponga, Él es tiniebla. Entonces, Él opera en que la información de Dios a través de su palabra, cuando usted y yo no entendemos, de alguna manera Él se apresura para robársela. Porque si Él logra quitarle lo que Dios ha depositado en su espíritu, entonces usted no tiene ningún conocimiento de la verdad a la cual ha oído. Y es una manera, un facilismo de Él promover su agenda para llevar a cumplimiento la tarea que Él ha determinado de estar aquí en esta tierra con sus secuaces para destruir la creación de Dios. Pero el poderoso es nuestro Dios, que no nos dejará ni nos desamparará. La idea de todo esto es que usted y yo pues seamos entendidos y que podamos usar la autoridad que Cristo nos delegó a usted y a mí
para regir, para movernos en esta tierra, en el plan y en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es la gracia, el favor de Dios inmerecido. Y es que usted y yo, pues, nosotros hemos sido partícipes de esa gracia. Y es porque usted y yo, es por causa de nuestra fe, porque oyendo la palabra, hemos creído que Jesucristo, pues, fue a morir en una cruz y que Él es el Cordero inmolado a la cual Dios Padre usó para traernos redención, porque había una ofrenda y Él se presentó como una ofrenda por nuestros pecados y derramó su sangre, a la cual nos redimió de toda maldad, de toda iniquidad. Por eso es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de ser agradecidos, porque usted y yo de otra manera pues no tuviésemos aquí en esta tierra. Recuerde que Él es la fuente, Él es la fuente, Él es el recurso de todo ser humano, de todo espíritu. Él es esa fuente de vida, porque usted no tiene vida por sí mismo. Solamente el Dios que nos creó, Él no necesita de nadie ni de algo para Él subsistir. Él es eterno. Entonces Él también depositó en usted y en mí un espíritu eterno. Pero lo bueno de esto es entender que Él es la fuente de vida. Él es el manantial de agua de vida. Por eso es que tenemos que venir cuando estamos sedientos, venir a esa fuente para que podamos nosotros beber de esa agua viva. Podemos, usted y yo, pues recibir esa palabra de aliento, de esperanza, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos direcciona, esa palabra que nos advierte, esa palabra que también nos exhorta, esa palabra que también nos corrige de una manera u otra, aunque muchos no nos gusta la corrección, pero eso nos trae un remedio, porque la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Pero usted y yo pues tenemos que abrazarla, tenemos que obedecerla, para que podamos ver el éxito y para que podamos ver esa palabra produciendo fruto en cada uno de nosotros. Entonces, la gracia de Dios se manifestó. Es un regalo. Gratuitamente usted y yo pues tenemos esa oferta para que usted y yo la tomemos, de que usted y yo seamos salvos, porque Él manifestó una gracia la cual usted y yo no merecíamos. Es un favor de Dios, un don de Dios. Nadie humanamente lo tiene, solamente Él. Y Él lo manifestó para que a través de la obra de la cruz, usted y yo, pues en nuestra fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios en una forma repetitiva. Ahí es cuando usted y yo, pues siendo entendidos de la palabra de Dios, pues la aceptamos en nuestro corazón y ella nos afirma que somos salvos. Hay un proceso a la cual después de nuestra salvación continúa. Pero una cosa usted ya tiene, es que tiene su pasaporte para entrar al cielo. Por causa de que si usted hizo de otra manera lo suyo, tuvo una convicción genuina, un arrepentimiento, entonces sí, esa palabra está sobre usted, está sobre mí, sobre todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Él se presentó como un cordero. Dice que mucha gente cree que Jesucristo murió hace 2000 años, pero eso no es verdad, porque en el libro de Apocalipsis dice que el cordero que fue inmolado antes de que este mundo existiera, o hace mucho tiempo, ya ella estaba, antes de venir a la cruz, ya ella estaba, en otras palabras, muerto por usted y por mí. Él tomó una decisión, Él tomó una determinación y lo hizo todo por amor, conforme el libro de San Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que se dio, se entregó. Y es por eso que Jesús decía: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y también para tomarla de nuevo. Y exactamente vemos que eso fue lo que aconteció, que el poder de Dios se manifestó y hubo una resurrección, porque no podía la muerte parar a Jesús, porque Él no era un hombre pecador, sino que Él se hizo pecado. Él conoció el pecado por causa suya y mía. Y por eso es que muchos están confundidos a través de las religiones, a través de muchos medios a la cual les han presentado para que ellos humanamente, ellos pues de esa manera pues operen en esas dimensiones y sean salvos. Pero no va a ser salvo por sus buenas obras, por sus habilidades, o por que usted y yo podemos decir que somos buenos. Aquí el único bueno es Dios.
Porque si usted y yo fuéramos buenos, pues entonces tendríamos ese estándar perfecto delante de Dios. Y no necesitaría Jesús haber venido a esta tierra, porque usted dice que es bueno y yo igualmente y todos los demás. Entonces, en otras palabras, vino de una forma vana, porque aquí todo el mundo es bueno. Pero lamentablemente pues es un error. Lamentablemente, verdaderamente es que no hay conocimiento de esa verdad a la cual usted entiende por la palabra de que todos nos descarriamos, cada uno cogió su camino. La palabra establece que por cuanto todos pecaron, todos, en otras palabras, todos nos separamos de Dios por causa del pecado, de la maldad, y también desechamos el consejo del Altísimo. Por eso usted ahora pues puede gozarse y entender de que usted y yo somos bienaventurados, o somos dichosos porque nuestras iniquidades han sido perdonadas. Dice el libro de Romanos 8:1, que de modo que pues voy a leerlo para que así de una manera pues no salirme de lo que estoy haciendo en esta hora. Pero dice el libro de Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para aquellos que caminemos en el Espíritu. El Espíritu es porque usted y yo caminamos en fe, creyéndole a Él, creyendo en su palabra. Entonces pues no hay lugar, porque recuerde que el Espíritu tiene un alma que se mueve en sentimientos, emociones, intelectos, y entonces pues entendemos que toda la obra de la carne, pues la carne quiere moverse porque la carne tiene placeres y deleites. Entonces es algo entre el espíritu y la carne, que hay una pelea, hay un forcejeo por causa de que usted y yo queremos hacer de pronto lo que nos da la gana. Pero en ese combate entendemos que si el espíritu está cada día más alto, la alma tiene que sujetarse. Y por esa razón es que entendemos que vivir una vida de cruz, una vida crucificando nuestro ego, lo que usted y yo queremos o anhelamos por servirle a Dios y obedecer a Él. Por eso es que acá hay demandas. En las religiones pues no se les exige mucho, y de todas maneras le dicen, bueno, si es que te vas de otra manera, pues acá se te prende vela, o se te paga pues por una misa o por un ritual para que pues no estés en ese lugar de tormento. Pero todas esas personas que hablan están hablando mentira, por causa de que hay un Dios y hay un diablo, hay un cielo y hay un infierno, no hay nada en el medio. Entonces pues todo eso no sirve. Pero la única que sirve aquí es la verdad que ha sido revelada, porque los secretos son de Dios, pero Él le ha placido revelárnoslos a través de su Espíritu Santo. Por eso es que usted, de alguna manera, Dios le trae sueños, le trae visiones. Entonces sabemos que es caminar en el Espíritu, o sea que usted camina por fe. Usted no camina en lo que usted ve, en lo que usted toca, en la carne, sino que usted camina por el Espíritu, por la palabra de Dios que ha sido oída, que ha sido afirmada en su espíritu, esa semilla de poder, esa semilla incorruptible, y usted camina por ella. Entonces usted no está condenado, ni tampoco pues se sienta condenado, ni tampoco se sienta culpable, porque ya Cristo pagó para que usted y yo pues estemos libres de toda culpa. Y Él ha declarado que usted y yo somos santos, es la razón porque Él nos ha separado. Pero hemos sido separados para Dios nuestro Padre. Somos reyes, somos sacerdotes. De pronto cuando usted se mira a mí mismo, o yo me miro, usted de pronto piensa que pues cómo es que puede ser así, y yo ser así, sabiendo que pues de pronto hago esto, aquello y todo lo demás. Pero eso es lo que dice Dios de parte suya, de parte mía. Él habla bien de usted y de mí. Dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal, para Él darnos un fin que usted y yo esperamos. Entonces vamos a hablar como Dios habla de nosotros. Lo que la Biblia dice de mí, eso soy. Entonces es importante que usted y yo, pues como dijo el apóstol Pablo acá en Romanos, que nuestra manera de pensar debe ser transformada. Cambiar nuestra forma de hablar. Aún nuestros pensamientos tienen que alinearse con la palabra. Pero la idea de todo esto es que nadie va al cielo por obras. Entonces es importante que usted y yo pues le podamos comunicar a la gente que no hay una senda, no hay una forma humanamente para
por allegarse al cielo, apartado de lo establecido por Dios. Pero sí hay una oportunidad para todos, que Jesucristo, Él fue a la cruz y abrió un camino. Por eso Él dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y también la vida, porque Él es el único camino, acceso al cielo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, no hay otra forma, porque ninguna religión le promete a usted vida eterna. Por eso es que estamos en estos tiempos difíciles, mucha gente confundida. Pero la razón de todo esto es que usted y yo, pues, debemos estudiar la palabra de Dios, buscar la revelación del Espíritu Santo para afirmarnos en su verdad y no dejarnos que nada contrario nos mueva. En el libro de Mateo, por eso habla dice, habla de las cosas que han de venir, de las cosas que aún ya están pasando, de las cosas que aún ya han pasado, pero todavía no es el fin. Y creemos que todavía hay una cosecha que hay que recoger allá afuera. Entre los que están allá afuera, los que andan haciendo maldad de una manera u otra, podemos en otras palabras identificarlos, sean borrachos, homosexuales, lesbianas, aún los que todavía respiran, todavía ellos tienen esperanza de que una palabra que salga por mi boca o por la suya, que ellos la acepten, su alma puede ser salva. Por eso es que Dios, en su misericordia y su amor, en la obra de la cruz, Él pagó un precio, porque una alma tiene un valor grandioso delante de Dios. Y por eso es que usted y yo, pues, debemos de apresurarnos y darles a conocer a ellos que todavía hay esperanza. No por obras, no por tu buen hacer que tú haces o por tus limosnas, nada de eso. Es porque tú decidiste un día, o tú decides hoy, de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque la obra la hizo Él en la cruz del Calvario. Y Él, pues, te ofrece salvación gratuitamente, sin que tú tengas que romperte las rodillas subiendo una loma o haciendo rituales y llamando a diferentes dioses que tú no conoces. Entonces, la idea de todo esto es que entiendas que no es por obra, porque para irte por obras, tu estándar delante de Dios tiene que ser perfecto, y tú no tienes esas cualidades, tú no tienes eso, pues de una manera u otra no podrías entrar. Es como cuando a veces uno suele ir a algún lugar y pues en ese lugar pues hay que usar una tarjeta, una forma identificativa para entrar o ingresar al sitio, y te encuentras con que no tienes nada de eso, pero aparece un amigo tuyo y pasan su tarjeta y ves que la puerta se abre y tienes acceso a entrar. Así acá en la puerta estrecha es Jesucristo. Aquí nadie se le pasa a Él por alto. Aquí nadie, en otras palabras, que te montes a un árbol y te quieras pasar caminando por las ramas, no vas a poder entrar, no vas a poder penetrar al cielo, porque allá hay ángeles, allá hay guardianes que están ahí y Dios los conoce a todos. Por eso es que a Jesús nadie tiene que ponerle queja de Pepito, de Juanito y de cualquier otro. Nadie tiene que ponerle queja a Él, porque Él los conoce a todos y sabe lo que hay en su corazón. El único que sabe, porque Él nos escudriña con linterna. Él sabe lo que hay en ti, lo que hay en mí. Y por eso es que a Dios nadie lo puede engañar. Entonces tratamos de declarar y de proclamar esta verdad a todos aquellos que de una manera u otra, pues en esta preciosa noche pueden escucharnos y pueden ver este programa, la cual pues se está dando a conocer una verdad absoluta que es Cristo, se está dando a conocer una palabra de aliento y esperanza, y también pues tratando de sacar a algunos de la confusión, del engaño, porque de pronto en los susurros que hay en este mundo, alguien te dice que tú no tienes que estar buscando de Dios, ni tampoco congregándote, porque la razón es que tú puedes encontrar la salvación de otra manera. Y todo eso es mentira. ¿Por qué razón es mentira? Porque tú puedes vivir tu vida como te da la gana. En verdad puedes hacer tu voluntad, porque Dios en su amor, Él no te obliga a hacer lo que tú no quieres. Y con el mismo amor que Dios te da a ti y a mí, así hay muchos que han descendido al Seol, hay muchos que han descendido al infierno, porque Dios es amor y Él no cambia lo que Él es, porque su amor es ágape, su amor es incondicional. Entonces, por esa razón es que predicamos el Evangelio sin ningún
o tipo de lucro, sino para darte a conocer una verdad, para que tú despiertes del letargo, para que tú pues te traiga a memoria esta verdad que ya ha sido predicada, anunciada a través de muchos o de pocos. Pero el evangelio del reino consiste en arrepentimiento y santidad. Entonces tú y yo nos separamos para servirle a Él, para servir a través de la iglesia la cual Él estableció. Somos un cuerpo con muchos miembros y todos desarrollamos una función, pero sabemos que hay una cabeza y la cabeza es Jesucristo. Pero Él va a venir por una iglesia reluciente, una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso es que cada día pues debemos de plancharnos en los lugares que tenemos arrugados. Sabemos que pues de una manera u otra fallamos, pero podemos corregir nuestros errores y seguir caminando con el Maestro rumbo a la ciudad celestial, rumbo a finalizar la obra que Él nos ha entregado, porque comenzamos una carrera y ningún atleta que corre la carrera es coronado a menos que pues la termine. Entonces por eso es que tú y yo estamos caminando, aún en medio, pues algunos están en medio de los arbustos, algunos están en medio de las ramas buscando cómo pues subirse pues al tren, cómo subirse y pasarse al otro lado, para ellos pues llegar donde quieren llegar en su humanismo, en su forma de ver las cosas, o porque ellos dicen que son buenos, pero no van a lograr nada así, porque la palabra está establecida y es la que se va a llevar a cumplimiento. En el libro de Miqueas, para no tomar más tiempo en esto, en el libro de Miqueas habla verdaderamente que Dios, hecho humano, Él fue a la cruz y perdonó nuestros pecados, que Dios, Él no se acuerda de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, porque nuestros pecados los arrojó a las profundidades del mar. Eso lo habla, en otras palabras, Él lo arrojó, en otras palabras, es una cuantía de la dimensión de que tú y yo podemos dimensionar la profundidad que hay en el mar, la profundidad que puede haber en un abismo. De esa manera, porque los pensamientos de Dios no son como nosotros los humanos, son pensamientos de una gran elevación. Entonces, ella no se acuerda de eso, porque con Dios, entre que tú y yo nos arrepintamos, entre que tú y yo pues nos pongamos a cuenta con Dios, con Él es borrón y cuenta nueva para seguir adelante. Entonces es algo que te hago recordar, eso está en Miqueas 7, 18, 19 y 20. Entonces Él, su sangre nos limpió y nos redimió de todo pecado. Y lo que Él dice que yo soy, eso soy. Soy santo, soy separado para Él. Todo esto ocurre si hay un verdadero arrepentimiento. Caminar en su justicia, en verdad y todo. En primer lugar, su amor. Debes de tener compasión por el perdido, por el que todavía está fuera, lejos de Dios. El que está esclavo todavía de Satanás. Y esto es porque Jesús no murió por todos, por todo el mundo, sino que Él abrió un camino para todos aquellos que oyendo su palabra se arrepientan de todo corazón, porque ellos han determinado ser salvos también. Entonces por eso es que hablamos de no por obras, porque nos explica la palabra que no es por obra a la cual tú eres salvo. Dice que es por gracia, eso dice Efesios 8, por gracia somos salvos. Y no tiene nada que ver contigo ni conmigo, sino que es un don de Dios. Entonces, por esa razón es que tratamos de darles a conocer esta verdad en esta preciosa noche, para sacar un poco la confusión de sus mentes, de que el enemigo puede susurrarte al oído, para sacarte del camino, para que tú vivas la vida como a ti te dé la gana, o para que tú cojas la gracia de Dios como un libertinaje y vivas como vive la gente que está en el mundo, sin Dios, sin esperanza.
Y un día pues, si es que no te alertas o te despiertas del letargo, te vas a perder. Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú verdaderamente seas salvo, que tú verdaderamente heredes esa herencia incorruptible. Entonces por eso es que de alguna manera u otra nosotros pues comunicamos esta verdad para todos aquellos que pueden oír y escuchar y poder pues cambiar su forma de ser, cambiar la ruta, cambiar verdaderamente el camino que han venido llevando por causa que hay mentira y engaño. Pero Dios en su infinito amor de alguna manera u otra nos deja saber a través de su palabra, a través de visiones y de sueños, de cosas que el enemigo prepara contra nuestras vidas, de trampas, a la cual podemos en oración, intercesión y guerra en el Espíritu quebrantarlas, destruirlas por el poder y la autoridad que hay en la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el único que te puede liberar o te puede librar del pecado, de la muerte, se llama Jesucristo. No busques en otra fuente contraria a lo que dice la palabra de Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No es Buda o cualquiera de esos otros que existieron, que ahora no existen. Incluso todos aquellos que la gente pues nombraron en tiempos de atrás y los recuerdan todavía, ninguno de ellos pues puede salvar a nadie, porque ninguno de ellos fue a la cruz y ninguno de ellos se oye que resucitó entre los muertos. Solamente se oye una evidencia de Jesús de Nazaret. Entonces, por eso es que les animo en esta noche y que ustedes sean entendidos en que la obra, o sea, la salvación de ustedes no es por obra que usted y yo podamos hacer, sino por la obra de la cruz y por la fe tuya y mía en Jesucristo. Que tú y yo sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo envió a la tierra y trazó desde la eternidad un plan redentivo para que usted y yo pues fuésemos salvos de la ira venidera, y que de esa manera pues tú y yo pudiéramos volver a tener una comunión con Dios, una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, porque antes pues nos habíamos enemistado con Él, éramos enemigos de Él. Y así es la gente que está allá afuera, son hijos que son enemigos de Dios, porque no le sirven a Dios, están en el mundo practicando, violando las leyes, códigos, estatutos, a la cual Dios estableció para que tú y yo vivamos una forma correcta y agradable delante de su presencia. Pero por eso es que nosotros oramos en una forma verdaderamente general también por las almas que están allá afuera, porque tenemos compasión aún en los gobiernos para que ellos no se pierdan. Pero sabemos que muchos son intelectuales, y a la cual a través de su intelecto, de lo que ellos han estudiado, ellos aún pues razonan las cosas de Dios, y ellos pues no la creen, solo la razonan, y entonces se mueven en su humanismo, se mueven en su forma de pensar. Y el enemigo de alguna manera ya ha puesto un taller en sus mentes, y es como él está trabajando con ellos para cada día alejarlos de nuestro Dios. Pero recordemos que Dios es amor. Él no va a empujar a nadie. Si tú no quieres, tú no quieres. Él no te va a empujar, porque el amor no es atancioso. El amor pues no hace nada indebido. Por eso es que se habla de un libre albedrío, porque Dios es amor y Él no va a obligarte a que tú pues entregues tu corazón si tú no quieres hacerlo. Él es un caballero. Entonces por eso dice en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y Él toca la puerta de tu corazón. A ver si tú le das de entrada, a ver si tú le das esa oportunidad para que Él entre y pueda charlar contigo, pero tú lo rehusas y volteas tu espalda y sigues caminando, pero Dios no quiere que tú te pierdas, y por eso Él sigue enfatizando, sigue hablando, sigue comunicando su verdad, porque Él no quiere que la creación, aquello que Él creó, se pierda, porque Jesús pagó un precio grandioso por cada uno de nosotros, aún por las personas que todavía están allá afuera sin Él. Y por eso oramos para que haya una intervención divina de parte de Dios, del Espíritu Santo, ya que Él conoce a todos aquellos que están allá afuera, sean adultos, jóvenes, aún ancianos, para que antes que su cuerpo fallezca, ellos puedan darle su corazón a Jesús. Por eso es que en esta noche quería dar a conocer que
No es por obra la salvación de aquellos que están allá afuera. No es por obra la salvación de muchos que están conectados con las religiones y con todas aquellas informaciones a las cuales le ofrecen a ustedes, pues, de alguna manera u otra, vivir una vida liviana, una vida, pues, light, como dicen muchos, una vida a la cual, pues, un facilismo, ¿no? Y de todas maneras, aunque yo haga esto y todo aquello, pues soy salvo. Como en otras palabras, salvo siempre salvo. Y tú no puedes creer que puedes engañar a Dios y que Dios, pues, fue a la cruz a través de la persona de Jesús y ahora tú y yo, pues, vamos a pisotear su sangre. Podemos saber que no. Está escrito en el libro de Hebreo, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego entra en juicio. Entonces, por eso es que hacemos estas advertencias, por eso es que comunicamos esta verdad, para que estemos atentos a ella, para que entendamos que no es por obra, no es lo que tú puedas hacer o lo que yo pueda hacer, es lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es de gran importancia que tú y yo, pues, nos saquemos la venda de nuestros ojos para que podamos ver, y si podemos nos lavamos los ojos con colirio, pero para que nosotros podamos visualizar que el Espíritu Santo tengamos discernimiento de espíritu, que nuestros sentidos espirituales sean activados, para que nosotros podamos ver más allá de lo normal. Muchos, pues, de alguna manera el enemigo ha puesto vendas mágicas, ha puesto empañamiento, oscuridad, y por eso es que ya, pues, de alguna manera no se visualizan. Pero sabemos que poderoso es Dios, hay que acercarse a Él. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios conocemos la verdad, conocemos aún de las cosas que han de acontecer, porque Él revela su secreto a sus hijos. Por eso dice que tú y yo ahora somos una nueva creación, nunca antes existido. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por eso es que tú y yo no podemos estarnos recordando de las cosas viejas, pasadas, antiguas, porque paran nuestro caminar con Dios, nos detienen, nos hacen recordar cosas que no debemos recordar para paralizar nuestro avance en el camino que llevamos en nuestro peregrinaje rumbo a la ciudad celestial y rumbo al cumplimiento verdaderamente de la verdad y de aquello que Dios nos ha entregado, entre tanto que tú y yo vivimos, para realizarlo en esta tierra. Entonces el enemigo trae esos recordatorios, te trae a recordar tu vieja vida pasada y te dice lo que tú eras antes para detenerte tu camino. Pero tú te acuerdas que Jesús verdaderamente en el libro de Isaías te manda a que tú y yo no nos acordemos de las cosas pasadas, porque eso no nos alimenta nuestro espíritu ni tampoco nos ayuda bien. Entonces por eso es que necesitamos conocer la verdad de Dios y sacudirnos de todo aquello, de todo plumaje, de todo aquello que, pues, el enemigo, pues, de alguna manera trae para estorbarnos. Entonces tienes que entender que eso es lo que dice el libro de Isaías, a la cual tú y yo, que no nos acordemos de las cosas pasadas ni las traigamos a memoria. Por eso hay muchas personas que de alguna manera u otra viven atormentados, y es la razón porque el enemigo le trae el recuerdo de su pasado, y entonces, pues, ese recuerdo, pues, no los deja avanzar. Ese recuerdo, pues, les trae heridas. Ese recuerdo, pues, los mantiene cautivos, los mantiene presos, y ellos, pues, algunos, pues, no sabemos qué hacer, cómo salirnos de esa encrucijada. Pero la respuesta está en que la palabra de Dios dice en el libro dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el libro de San Juan, dice 8:32, dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es Cristo, es su palabra que nos hace libre. El verbo que se humanizó y se corporizó, el verbo, la palabra, ella nos hace libre del engaño del enemigo y de todo engaño que él pueda transferir a través de hombres y mujeres que operan aún en el mundo del ocultismo. Pero sabemos que hay una sola verdad absoluta que se llama Jesucristo. Por eso es de gran importancia de que muchos sabemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, también vino a vivir o vino a morar en nosotros el Espíritu Santo, conforme el libro de San Juan, capítulo 7, 37 y 39.
Dice, en el último gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, aquellos que esperaban aquel tiempo en la venida del Espíritu Santo. Usted y yo, pues ya en el momento que usted y yo recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu y somos propiedad. La Ruach HaKodesh vino a vivir en nosotros. Entonces usted ya y yo pues lo entendemos, lo sabemos, lo conocemos, que Él habita en nosotros. Por eso es que usted y yo pues no podemos esconder nada, porque Dios todo lo sabe, todo está delante de su presencia, porque Él es luz, en Él no hay tiniebla. Una sugerencia más para terminar por esta noche, y así pues entender que pues la palabra de Dios pues nos trae un recordatorio, y que entendamos que usted y yo pues no podemos buscar otra forma de un facilismo para usted y yo encontrar la salvación. La salvación solo se obtiene porque a Dios le plació su favor inmerecido de su gracia manifestarlo cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y usted y yo pues tenemos que entender que solo Jesús es la única verdad absoluta. Jesús es el único camino para que tú y yo lo tengamos. Él es la vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Él es verdaderamente ese recurso. Él es esa fuente de vida. Por eso es que a dónde tú y yo vamos a ir sino a Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, como sugerencia, si queremos terminar la carrera, sigamos adelante, alcanzar la meta, y no nos acordemos más de las cosas pasadas o antiguas, para no detenernos ni mirar atrás, ni las traigamos a memoria de una forma de ejemplo. Con Dios, como lo dije anteriormente, es arrepentimiento verdadero, y con Él, entre tanto que tú y yo nos arrepentimos, una vez más es borrón y cuenta nueva. Hacia adelante, hermanos, sin detenernos, rumbo a la ciudad celestial. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo, aún en medio de que las cosas se hacen difíciles, tiempos cruciales, pero tenemos que seguir. Tenemos una meta a la cual debemos llegar, a la cual hay una agenda a la cual debemos de llevar a cumplimiento. Usted y yo pues somos comandados a la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura, donde quiera que usted y yo podamos llegar, dar a conocer esa verdad la cual vive en usted y en mí. Porque ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer si tenemos a Jesús? Debemos de predicar de Jesús, debemos dar a conocer a Jesús, debemos dejar que ese poder que Jesús operó sanando enfermos, levantando paralíticos, sanando también cojos, abriéndole los oídos a los sordos. Debemos que ese poder sea manifiesto en nosotros, para que ese poder sea manifiesto en estos tiempos a la cual muchos están necesitados, porque hay muchos enfermos. Entonces creemos que ese poder está activo porque el Espíritu Santo está en nosotros, y debemos de que ese poder se manifieste, se active, ese poder dinámico, ese poder sobrenatural, para que se lleve a cumplimiento la verdad de Dios. Ir a predicar el evangelio, sanar enfermos, cojos, paralíticos. Y Dios nos habla a través de su palabra. Jesús declaró, afirmó y estableció y les dejó saber que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el final. Y eso es lo que yo creo que pues para nosotros también, que el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso es que cada día como reyes, como sacerdotes, debemos de animarnos, debemos de despertar del letargo, debemos despertar del sueño, debemos de echar todo desánimo, todo desaliento fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Y entender, saber y conocer que Emmanuel está con nosotros, por nosotros, en nosotros, quien contra nosotros, para que usted y yo
pues trabajemos legítimamente en la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a detenernos aquí por el día de hoy, esperando que la palabra que Dios pues de una manera ha transmitido, ha comunicado, ha llegado a tu espíritu, esa semilla incorruptible, para que produzca fruto, para que tú puedas despertar a la realidad y no te dejes de engañar en estos tiempos, que alguien te susurre al oído para sacarte del camino, la verdad, dejándote saber o diciéndote que hay otra forma de salvación, que no solamente es Jesús, que puedes hacerlo de otra manera y como quiera vas a ser salvo, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque sería una mentira, un engaño, y tú pues te encontrarías en un lugar de oscuridad. El enemigo pues él de una manera u otra en su forma sutil de trabajar, tratando de robarse las almas como un lobo feroz, pues él está haciendo, porque él también sabe que él, tú y yo somos polvo y él nos puede, porque recuerdo que cuando Dios castigó a la serpiente, pues Satanás la mandó que se arrastrara y que comiera polvo. Entonces por eso es que tú y yo debemos de estar en alerta y ser sobrio y estar, en otras palabras, ser sabios en estos tiempos que estamos viviendo y no dormirnos, porque sabemos que también la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces velemos, estemos atentos en la oración, la súplica, la intercesión y también la guerra en el Espíritu, no solamente por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y para todos aquellos que verdaderamente todavía le pertenecen a Jesús, pero están allá afuera, necesitan ser liberados de esas cárceles espirituales, ser rescatados y traerlos a la luz admirable que es Cristo. Entonces por eso es que tenemos que animarnos, por eso es que debemos de vivir en la unidad, para nosotros llevar a cumplimiento esa demanda de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y también que tenemos ahora al Espíritu Santo de Dios, a la Ruach HaKodesh, para nosotros verdaderamente ser dirigidos y ser verdaderamente afirmados en nuestro caminar cada día. Pero esa es una verdad absoluta, no es por obra, para que nadie se gloríe. Aquí nadie se lleva la gloria de Dios, porque nadie ha hecho nada para llevarse la gloria de Dios, solamente Él. A Él sea la gloria, la alabanza, la oración, la exaltación de su nombre. Hay muchos que porque el poder de Dios se manifiesta en ellos, quieren cobrar a la gente por las cosas que ellos hacen. Dios no te cobró a ti a través de Jesús por lo que Él te salvó, porque Él te sanó, porque Él te rescató. Nunca te cobró. Él dice que lo que tú recibiste de gracia, así de gracia también darlo. Yo le doy gracias a Dios, pues nunca he sentido ese deseo de cobrar a la gente, porque yo pues tengo acceso a predicarles, a comunicarles una verdad absoluta. No, yo sé que Dios tiene un buen sentido del humor para Él expandir su iglesia, para Él expandir su reino aquí en la tierra, pero también recuerdo que su palabra dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Dios, antes que tú abras la boca, Él ya sabe lo que tú necesitas. La idea de todo esto es que tú trabajes en su obra y tú vas a recibir tu recompensa, porque nadie trabaja en vano para el Señor. El trabajo que tú y yo hacemos no es en vano, hay una recompensa y Dios paga bien porque Él no es mezquino. Entonces ya tú y yo pues sabemos eso, y entonces vamos a seguir adelante. Hoy en esta hora voy a tomar un momento para orar, porque yo no sé en nuestros medios qué persona en ese lugar donde pues nos están viendo a esta hora no le ha dado su corazón a Jesús. Entonces quiero hacer pues esa oración de fe que tú y yo podamos hacer en esta hora, para que tú y yo pues en otras palabras tú tengas un arrepentimiento genuino y puedas darle tu corazón a Jesús, para que tu vida tenga un giro de 360 grados, hay un cambio en ti, y que puedas ser instrumento en las manos de Dios para alumbrar como una antorcha y como un luminar a aquellos que están en la oscuridad, y comenzando con los de tu casa. Entonces vamos a orar en esta noche así. Señor Jesús, he oído tu palabra, reconozco que soy un pecador o una pecadora, que necesito salvación, y tu palabra ha tocado el corazón mío en esta noche. Entonces te invito a que vengas a vivir en mi corazón, te entres a mí y hagas de mí la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, para cuando tú regreses yo me vaya contigo. Entonces si tú has hecho esta oración en esta hora, donde quiera que estés, en el país que estés, en el lugar que tú estés, busca un lugar donde se te enseñe la palabra de verdad, la palabra de justicia, el amor de Dios,
y que tú verdaderamente puedas ser formado, puedas ser equipado, transformado por el poder del Espíritu Santo, enseñado, capacitado y luego pues ordenado y enviado también para que tú puedas dar a conocer a tu familia consanguínea esa verdad absoluta que se llama Jesucristo. Entonces les dejes saber a ellos que no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro intermediario que pueda conectarte con el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino aquel que se llama Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario por tus pecados y también por los míos. Entonces también en esta hora vamos a orar por sanidad. Y la sanidad, pues activamos ese poder de sanidad sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que el castigo que tú y yo merecíamos se lo llevó Él. Y allá en ese cuerpo, por tanto, vituperio, azotes, desprecios y escupidas, su cuerpo se hizo una llaga, y por su llaga tú y yo fuimos sanados. Entonces, que se active ese poder de sanidad. Maldigo el cáncer, la leucemia, presión alta, ataca el corazón, derrame cerebral, inflamación en todas las áreas de tu cuerpo. En esta hora declaro sanidad desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que el Espíritu Santo, su unción de sanidad, caiga sobre nuestros cuerpos, caiga sobre sus cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús, evidenciando su palabra, a la cual Él la apresura para ponerla por obra. Le damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por lo que ha hecho en esta noche. También bendigo a nuestra hermana Lilian allá en Miami, esperando que Dios restaure su cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies, a Josefina, y le traiga sanidad completa en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, toda dolencia se va de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra y la autoridad que hay en la sangre de Cristo. Declaro sanidad para William Pino ahora, en el nombre de Jesús. Su estómago se alinea, Padre. La inflamación se va de ese cuerpo, de ese estómago de William, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo declaro sano. Y creyendo que ellos llamarán para testificar, Señor, de lo que ya tú hiciste, de lo que ya se activó en ellos. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu santo nombre. Aún reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza contra nuestras vidas, contra nuestros hermanos. Y te damos gracias, Padre, en esta hora. Bendecimos la vida una vez más de Germán allá en Bogotá. Germán, Dios te continúe bendiciendo, esperando que la palabra que en esta noche el Espíritu Santo pues ha impartido a tu espíritu te dé aliento, te dé fuerza para seguir adelante. Y entendiendo que no importa lo que el enemigo te diga a través de los susurros de muchos hombres intelectuales que son abogados o que son médicos, otros por ahí que son intelectuales que operan en la razón, en los estudios que ellos han tenido, porque todos ellos verdaderamente sin Dios, delante de Dios son necios, bien educados. Pero la palabra de Dios es la que trae y produce fruto, trae transformación. Por eso es que te bendecimos, hermano, a ti y a tu hijo, y esperamos que el Espíritu Santo dirija tu vida, siempre por el camino recto, justicia, verdad, por amor de Él, hacia ti y hacia tu hijo. Te damos gracias a Dios por tu vida, hermano, y te bendecimos desde aquí de Cali, Colombia, y esperamos que tú sigas conectado, para que cada día te esfuerces a entender, a saber y a conocer que no es por obra, para que nadie se dé golpe en el pecho, sino porque es la obra de la cruz y por la fe tuya en Él, de que tú sabes y entiendes que por esa declaración que tú hiciste, tú eres salvo. La fe es quién es Él y lo que Él puede hacer por ti, lo que está escrito, lo que Él ha establecido. Él lo hace porque Dios no miente. Las promesas en Dios son sí y en Él amén. Entonces no hay mentira en Él. Caterín, hermano Hernán y Bendecimos, Henry Riasco, bendecimos al hermano Hernán, también a su esposa, también les bendecimos desde aquí, en este lugar, esperando que la palabra les haya traído convicción, que la palabra les haya traído un despertar, para que usted y yo podamos pues continuar nuestro camino. Entendamos que tenemos una batalla campal y sabemos también que Dios nos ha dotado de poder a través de su Espíritu Santo, como dice el libro de Lucas 10:19, que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. La idea de todo esto es entender, saber y conocer lo que Dios nos ha entregado para continuar adelante haciendo la gran comisión. Entonces les bendecimos a nuestro hermano Hernán,
a Catherine también, verdaderamente te bendecimos. Esperamos verdaderamente, Dios, el Espíritu Santo de alguna manera pues les traerá por estos medios un día y pues esperamos pues que Él haga su voluntad. Yo pues de una manera u otra pues no empujo a nadie verdaderamente que esté en nuestros medios en este lugar, pero la idea es que cuando yo vine a esta nación de Colombia, el Espíritu Santo me dijo a mí que comenzara con poco la obra. La idea de todo esto es que Él sabe lo que Él va a hacer, por eso es que no tengo esa preocupación de que el lugar se mantenga lleno, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí la presencia de Dios está. Entonces eso es lo que me interesa a mí, de poder comunicar a través de estos medios una palabra de aliento, de esperanza y también de vida eterna para todos aquellos que todavía están alejados de Jesús y que se están perdiendo. Hay esperanza, solo tienes que darle tu corazón a Jesús, aún también a aquellos que verdaderamente pues están pasando situaciones adversas. Puedo darte un número para que tú llames si necesitas oración. Podemos orar los unos por los otros, es lo que manda Dios. Pero la idea de todo esto es en fe, que tú y yo creamos en el Dios a la cual hemos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué más hay? Henry Riasco. Henry Riasco también te bendecimos. No sé si te encuentras, creo que eres el hermano de Frey, no sé si estás en Buenaventura o estás por allá en Houston, Texas. Pero si estás en Buenaventura, te bendigo. Henry, yo hace mucho tiempo no voy para ese lugar, pero todavía Dios me tiene con vida y por todavía puedo comunicarle a algunos la verdad la cual yo he conocido, la cual se llama Jesucristo. Es de gran importancia el conocimiento, porque el conocimiento es luz. El conocimiento no es tiniebla, el conocimiento de la verdad de Dios es luz y que te ayuda pues y te endereza, te guía por la senda recta de justicia y te saca de las tinieblas. Entonces te bendigo, Henry Riascos, y pues que tú pues puedas de alguna manera, si estás en Buenaventura, puedas buscar un lugar donde pues puedas ser enseñado, puedas ser instruido en la palabra de Dios y que un día Dios te use para que le prediques a tu familia, para que les deje conocer la verdad absoluta, la cual se llama Jesucristo, porque muchos, aún en estos tiempos de Navidad, los diablos les susurra que pueden vivir su vida como les dé la gana, que pueden beber, hacer lo que les dé la gana, porque de todas maneras son salvos. Eso es una mentira, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que dice la Biblia. Pero la gente busca el facilismo, el humanismo, a la cual pues de esa manera pues se desvían del camino y buscan una forma equivocada y después tratan de subirse por las ramas o saltar la cerca para ver si pues penetran al cielo, y eso no va a ocurrir así. Entonces les bendigo, ¿verdad?, a todos aquellos que en esta noche se conectaron a través de estos medios, esperando pues en Dios de que esa palabra haya sido de bendición para su vida y que esa palabra, esa semilla incorruptible que cayó en su espíritu pueda producir ese fruto, verdaderamente que usted y yo pues podamos servirle a nuestro Dios y que podamos ser de agrado a nuestro Dios. Recuerde que a Dios le interesa la sinceridad. Es importante porque esa palabra tiene peso en la eternidad. Sinceridad, porque Dios lo sabe todo. No trate de esconderle a Dios, sino más bien usted y yo pues pongamos a cuentas con Él para que el Espíritu Santo nos ayude. Porque usted y yo pues en nuestro humanismo tenemos debilidades y Él lo sabe. Por eso Jesucristo, en la humanidad que Él estuvo aquí en la tierra, Él sabe la debilidad del ser humano. Entonces por eso es que no tenemos que esconderle nada a Dios. Entonces les bendecimos desde aquí, en esta plataforma, y esperamos pues en el día de mañana, si así Dios nos permite una vez más respirar, seguiremos comunicando una verdad absoluta, a la cual se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Y usted y yo, a la cual le hemos dado nuestro corazón, de la forma de que pues yo le puedo, en otras palabras, podemos nosotros redarguirnos, y también una sugerencia es que usted y yo no volvamos atrás. El verdadero proverbio dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a su chiquero o a su cieno, realmente a la porquería, porque muchos verdaderamente, si es que usted y yo pues nos apartáramos del Señor, pues no iremos a un lugar mejor, sino pues a las cochinezas que el mundo nos ofrece. Entonces pues yo creo que hay palabras que nos traen a nosotros un recordatorio para que no cometamos esos errores. Entonces pues en esta noche, sin más preámbulo, pues vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. En nuestros medios también está mi esposa Mary y mi hija Elizabeth, a la cual la bendigo en el nombre de Jesús, y a todos aquellos que de una manera u otra se conectaron en esta noche
para escuchar la voz de Dios. Dios les bendiga ricamente, que pues la noche de ustedes sea una noche placentera. Y recuerde que usted y yo solamente debemos de doblar nuestra rodilla y presentarnos delante de nuestro Dios, porque un día la palabra dice que toda rodilla se doblará y todos confesaremos delante de Él que Jesucristo es el Señor. Entonces pues vamos a dejarlo ahí por este tiempo. I just want to say for those guys speaking English language, I just was reading in John 14, 4, 5, 6, follow numbers if you can, Romans 10, 9, and also again Malachi 7, 18, 19, 20. And also I got also John 7, 37, 39. Those verses you can read in your house. You can meditate in those words, you know. Just what I try to say to you guys tonight is God bless you and keep you. Thank you for watching. And just remember that they don't have to do by your word that you can do for salvation. There's only one way, Jesus Christ. So yeah, you get it. You got it into your heart and your mind. You just believe. You just continue going. You know. Line it out with the word of God. And the Holy Spirit will direct you to the right way. God bless and keep you guys. Once again, thank you for watching. Until next time. I believe that God give us a chance. Tomorrow we'll be here again and we continue doing the preaching and doing the Great Commission for those who's heading also. So I believe there's a lot of people heading these days. For one word from God, they can let you out. Okay, guys? God bless and keep you, and good night. Thank you.